Así es, Jesús. Pido que se ponga de pie, hermano, que abra su Biblia, que vaya a Santiago, capítulo 2, versículo 26. Santiago 2:26, hermanos. El tema de esta noche es: ¿usted tiene una fe viva o una fe muerta? Aleluya. ¿Usted lo tiene, hermano? ¿Me da un fuerte amén? Amén. Damos lectura a la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de su presencia, Señor. Damos la gloria y la honra a usted por todo lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros en este día. Gracias, maravilloso Dios, por traernos también hasta este lugar, Dios. Gracias por apartarnos de todo peligro, de todo mal, Dios. En esta hora les suplicamos que sea su Espíritu Santo en esta hora quien nos hable, que nos instruya por medio de su palabra, Señor. Dios Todopoderoso, ayúdanos a poner atención, denos sabiduría y entendimiento para que nosotros podamos recibir ese mensaje de parte suya. Que sea usted obrando en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos cambie, nos transforme y que haga esa obra maravillosa en cada una de nuestras vidas, maravilloso Dios. Padre Santo, le suplicamos que nos ayude a seguir adelante, Señor, ya que usted sabe de qué tenemos necesidad. Todo lo ponemos en sus manos, Dios. Nuestras necesidades, dificultades, problemas, todo lo ponemos en sus preciosas manos. Y le suplicamos que nos ayude a seguir adelante, Señor. Obre conforme a su voluntad, su misericordia, Señor, y que sea todo conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, esta carta la escribió el apóstol Santiago, que es el hermano de Jesús. Esta carta fue escrita, hermanos, para todos aquellos cristianos que estaban dispersos en diferentes lugares. Y el objetivo del apóstol Santiago, hermanos, es que alentar a todos ellos y animarlos a que siguieran creyendo y que pusieran en práctica su fe, ya que venían unos tiempos muy difíciles donde la iglesia, el cristiano, iba a ser perseguido y era necesario de que el cristiano se mantuviera firme en su fe para poder ser victorioso. Y este capítulo 2, hermanos, del apóstol Santiago nos habla sobre la fe y las obras y nos explica de que la fe y las obras no pueden ir separadas, sino que tienen que ir de la mano. Tanto la fe como las obras, el cristiano debe de cumplir con ellos. Porque no solamente con la fe, hermanos, aunque hay algunos versículos, hermanos, que dicen que por fe podemos ser salvos, pero la fe necesita de las obras para ser completada. Porque las obras, hermanos, son como la evidencia, son como el fruto de nuestra fe. Si no damos obras, hermanos, significa que nuestra vida no ha cambiado. Si nuestra fe, hermanos, no ha transformado nuestra vida, si no hay fruto en obras, hermanos, entonces nosotros tenemos una fe muerta. Como decía aquí el apóstol Santiago, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo humano, hermanos, tiene un espíritu, el cual le permite moverse. Y sin ese espíritu, entonces no se puede mover, está completamente muerto. Entonces, así, hermanos, así nos da el ejemplo la Biblia de que nuestra fe, si no tiene obras, entonces está muerta. Es importante, hermano, de que todos los cristianos, todos los hijos de Dios, hagamos buenas obras. Que en nuestra vida hagan obras, hermanos, en base a nuestra fe. Porque eso, hermanos, demuestra de que verdaderamente usted y yo somos hijos de Dios.
Porque no podemos decir que creemos en nuestro Señor Jesucristo y no hay cambios en nuestras vidas. No hay transformación en nuestras vidas. Entonces, hermanos, quiere decir que nosotros no hemos creído en nuestro Dios. Porque cuando una persona cree en Cristo Jesús, se deja moldear a su voluntad. Y la persona comienza a cambiar. Puede ser el proceso, hermano, pero la persona tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio en su vida. Si no hay cambios, hermanos, entonces esta persona aún no ha creído o no ha tenido una conversión genuina. Por lo tanto, hermanos, es importante, como nos dice el apóstol Santiago, que nosotros debemos de demostrar nuestra fe con obras. Porque si no, hermanos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque no podemos decir que somos cristianos y seguimos viviendo de la misma manera. Que nuestro pensamiento, hermano, continúa de la misma forma. Sino que, hermano, desde el momento que venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestro entendimiento es renovado. Y por lo tanto es ahí donde se viene la transformación de cada una de nuestras vidas, hermanos. Y es importante de que usted y yo nos hagamos esta pregunta, hermano. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Tenemos una fe viva o una fe muerta? Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, en esta noche. Vamos a ver 3 ejemplos que nos da la Biblia sobre la fe. Vamos a leer, hermanos, en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Marcos 2, capítulo 2, del 1 al 5, dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es un gran ejemplo, hermanos, de fe. ¿Por qué, hermanos? Aquí vemos una situación muy complicada. Había un paralítico que estaba en cama y necesitaba de alguien para que lo llevase Jesús, porque solamente Jesús podía darle sanidad a este paralítico. Entonces unas personas lo creían así también y quisieron ayudar a este paralítico, de modo que se encontraron con obstáculos, hermanos. Dice que estaba lleno, había mucha multitud en ese lugar y no se podían acercar a Jesús. Y era necesario de que ellos se acercaran y llevaran cerca de nuestro Señor Jesucristo a este paralítico para que él fuese sanado. ¿Sí? Es ahí, hermano, están poniendo la fe en acción. Porque algunos podrían decir: no podemos entrar, hay mucha gente, no se puede. No, en otra ocasión va a ser. No, hermanos, sino que ellos buscaron la manera de poder acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Una fe viva, hermanos, vence cualquier obstáculo. Amén, así es. Nuestra fe debe ser una fe viva. Aleluya. Que puede romper cualquier obstáculo. Gloria a Dios. ¿Sí? Obstáculos, hermanos, que se pongan en nuestra vida. Amén, así es. Pueden ser malas circunstancias o cualquier cosa, hermano, que se interponga. Usted y yo debemos de destruir. No podemos dejar de que un obstáculo nos impida llegar a nuestro Dios. Estas personas, hermanos, inmediatamente buscaron la forma de cómo llegar a Jesús. ¿Sí? Buscaron la forma de cómo llegar a Jesús, porque había mucha multitud, mucha gente, y quizás ni siquiera una persona sana podía acercársele a Jesús en ese momento. Pero el paralítico necesitaba acercarse a Dios.
necesitaba. Entonces ellos, como pudieron, hermanos, rompieron quizás ¿cómo le digo? Rompieron quizás las reglas, porque quizás estaban en una propiedad que no era de ellos, ¿verdad? Entonces, pero como el objetivo era ese, acercarse al Señor Jesucristo. Entonces estas personas, 4 personas, dice que se subieron al techo, lo abrieron y ahí metieron el lecho y el pared. Y de modo que cuando lo vio Jesús, él vio de que verdaderamente ellos creían en él, porque él estaba predicando ahí, él estaba predicando la palabra de Dios. Entonces ellos, escuchándola, se acercaron de manera de que sabían de que si llevaban al paralítico cerca de Jesús, él iba a ser sano. Entonces, hermanos, de esa manera es que nosotros debemos de hacer, que nuestra fe sea una fe viva, aquella que vence cualquier obstáculo. No podemos permitir, hermanos, de que nada nos impida buscar de nuestro Dios. ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, usted y yo se nos dificulta muchas veces buscar de Dios, ya sea en oración o en la lectura de la palabra de Dios, ya sea venir a congregarnos, se ponen muchas dificultades, hermanos. Entonces, y nosotros decimos, a lo mejor hoy está lloviendo, no voy a ir, por el clima no venimos a congregarnos, que me siento un poquito mal de salud, que tengo una gripita, tampoco no voy a ir. Entonces, hermanos, cualquier obstáculo nos impide buscar de Dios. Entonces es ahí, hermanos, donde usted y yo debemos de preguntarnos, entonces, ¿qué tipo de fe tenemos? Que algo tan pequeño nos impide acercarnos a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos negar, hermanos, que muchos cristianos solo buscan a Dios en el templo. En los hogares o en cualquier otro lugar no buscan de Dios. Por lo tanto, y aún así, hermanos, si les dificulta venir a congregarse y todo eso, hermanos, nosotros debemos de romperlo. Debemos de buscar siempre la manera de buscar de nuestro Dios, de estar siempre cerca de nuestro Dios. Y aún más, para colmo, hermanos, muchas veces sabemos de que nosotros tenemos necesidad de Dios. Tenemos mucha necesidad de nuestro Dios. Tenemos muchas necesidades y sabemos que Él las puede suplir. Pero no le buscamos. No le buscamos. No oramos, hermanos. No leemos la palabra de Dios y mucho menos hacemos el esfuerzo por no fallar a ningún culto a la iglesia. Es cierto que más de algunas veces podemos faltar por razones que quizás se nos salen de control. Pero si nosotros, hermanos, aún así hacemos el esfuerzo por venir, entonces Dios lo toma en cuenta y Él lo sabe. Y Él lo sabe el por qué no hemos podido venir. Pero lo importante es, hermano, que usted y yo siempre busquemos romper esos obstáculos, porque esa demuestra que tenemos una fe viva. Que no vamos a decir hoy, porque hoy está opaco, quizás no voy a ir al culto, porque no voy a hacer que me agarre ya el agua y no sé cómo me voy a venir. Es lo que pensamos nosotros, hermanos. No pensamos en que hoy es culto y va a haber un avivamiento, voy a tener la oportunidad de alabar y adorar a nuestro Dios. Eso quizás está lejos de nuestro pensamiento. ¿Sí? Eso está lejos de nuestro pensamiento. Pero aún así, hermano, tenemos necesidad de Él. Quizás tenemos necesidad de alguna sanidad que nos provea de algo. ¿Y cómo pues vamos a recibir de Dios si no le buscamos? Entonces, hermanos, tenemos que tener una fe viva, así como vemos aquí el ejemplo, hermanos. Ellos rompieron las barreras. Estas personas rompieron las barreras con tal de acercarse a Dios. ¿Sí? Así usted y yo debemos de actuar, hermanos. Decir, hoy tenemos culto, hoy tengo que ir sin falta, no tengo por qué fallar. Pero quizás a lo mejor hacemos lo contrario, ponemos pretexto para no ir. Ponemos pretexto y simplemente le decimos, oh pastor, no voy a poder llegar, o no pude venir. El pastor no nos va a decir nada, el pastor siempre nos va a decir, está bien, hermano, está bien, no hay problema. Sí, pero aquí nosotros
los estamos engañando somos nosotros mismos. Señor. Porque Dios lo sabe todo. Y Él sabe por qué no venimos. Si venimos porque realmente no pudimos o porque queríamos estar cómodos en casa. Entonces, hermanos, debemos de demostrar qué tipo de fe tenemos. Si es una fe viva, entonces la fe viva va a romper todo obstáculo para buscar a Dios. ¿Sí? Vamos a ver el segundo ejemplo, hermanos, en Mateo, en capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a leer del 20. Perdón, Mateo capítulo 15 vamos a leer. 15, del versículo 21 al 28. Dice, hermanos, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y de aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Otro ejemplo de fe, hermanos, que nos da la palabra de Dios. Un ejemplo grande, ya que esta persona, hermanos, tenía dificultades grandes. Primero porque no pertenecía al pueblo de Dios. Entonces Jesús le dijo algo quizás muy duro, que quizás ni esa persona se lo esperaba. Porque si él era el Mesías, hermanos, tendría que haberle ayudado quizás en la primera instancia que se lo pidió. Pero en este caso, hermanos, la mujer recibió una respuesta que no se lo esperaba. Pero realmente, hermanos, aquí nos damos cuenta de la fe que tenía esta mujer. La mujer había escuchado de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente había escuchado hablar de él, sino que ella creyó en él. Ella ya había creído en él. Porque desde el momento que le pide que le haga ese milagro, entonces es porque creía en él. Sabía que él tenía el poder para poder sacar ese demonio que tenía en la hija. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, esa es una fe viva, la cual dice: yo sé que Dios tiene el poder suficiente. Sabemos que no hay nada imposible para él. Yo sé que lo voy a hacer. Por lo tanto, buscó la manera de cómo llegar a Jesús y pedirle de que le diera, que le fuese sacada el demonio a su hija. Por lo tanto, hermano, pero aquí lo que vemos es algo muy importante, y la respuesta que le dio nuestro Señor Jesucristo. Pero decía, pero Jesús no le respondió palabra en primer lugar, como que la omitió, la ignoró cuando le habló. No le dijo nada, pero después le dijo, le decía en el versículo, vamos a ver el versículo 23 y 24. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voz tras nosotros. Respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí donde le digo que ella no pertenecía a la casa de Israel, era una persona gentil, ella estaba una persona cananea. Entonces
dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ay, Señor. Entonces, hermanos, ahí vemos que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue muy dura. ¿Sí? Fue muy dura. Y una fe, hermano, viva, pase lo que pase, no se aparta del Señor. Ella permaneció ahí. Amén. La persona permaneció ahí. Señor. A pesar de las malas respuestas, Ajá. a pesar de los malos comentarios, ella permaneció Sí, ahí. Señor. Hasta que nuestro Señor Jesucristo le concedió el Aleluya. milagro que ella quería. Gloria a Dios. Hasta que Él le concedió lo que ella Así necesitaba. es, Señor. Pues eso es lo que usted y yo debemos de hacer, hermanos. Aleluya. Demostrar también que tenemos una fe viva, permaneciendo siempre cerca de nuestro Señor. Así es, Señor. A pesar de todo obstáculo. Sí, sabemos que en las iglesias, hermanos, pueden haber dificultades, pueden haber desacuerdos, diferentes opiniones, por los cuales, hermanos, también se dan chismes, se dan tantas cosas en iglesias, hermanos, y eso nos hace que nosotros nos retiremos de la iglesia. Entonces, hermanos, ahí es donde yo le digo también, preguntémonos entonces, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Una fe viva o una fe muerta? Porque la fe viva hará de que nosotros permanezcamos cerca de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Siempre. No importa los malos comentarios, no importa los chismes. Eso siempre va a estar. La cizaña siempre va a estar en medio del Sí, trigo. Señor. Siempre va a estar ahí. Claro. Siempre va a permanecer ahí. Exacto. Pero nosotros nos dejamos contaminar por el enemigo y en vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos de Oh, Dios. Jesús glorioso. Y eso muchas veces, hermanos, quizás nos impide hasta servir. ¿Por qué? Porque tenemos un privilegio y por algún mal comentario o algo malo que se dijo, nos alejamos de Dios. Dejamos los privilegios y nos vamos. Pero una fe viva, hermanos, hará de que usted y yo permanezcamos ahí cerca de nuestro Señor Gloria Jesucristo. a Cristo. ¿Sí? Aleluya. Y aún así también el enemigo puede lograr, hermanos, de que quizás tengamos el deseo de servirle y por ver quizás todos esos malos ejemplos, todas esas malas experiencias, no haga de que le sirvamos al Señor. ¿Sí? Pero la fe viva, hermanos, rompe todo eso. Porque a quien le vamos a servir es a nuestro Dios. Aleluya. No le vamos a servir a los hombres, sino que a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestro deber es agradarlo a Él, Amén, hacer amén. su voluntad y servirlo a Él. Señor, aleluya. Por lo tanto, si tenemos una fe viva, hermanos, lo vamos a poder lograr hacer. ¿Por qué? Porque no vamos a tomar en cuenta nada de las cosas malas. Porque nosotros sabemos de que a quien servimos a nuestro Dios. Aleluya. No servimos al pastor o a los hermanos de la iglesia. Señor. Si es cierto que aquí vamos a estar sirviendo, pero a quien servimos es a Dios. Aleluya. Y no debemos de permitir que malos comentarios o cualquier situación que se presente en la iglesia, hermanos, nos impida poder acercarnos a Dios, o que le sigamos sirviendo, o que le sirvamos a Él. Por lo tanto, hermanos, es ahí donde usted y yo debemos de reflexionar y pensar y decir, verdaderamente necesito demostrar que mi fe es viva. Gloria a Dios. Por lo tanto, desde hoy retomo mi privilegio, desde hoy comienzo a servirle a mi Dios, porque es lo que Él, para eso nos ha llamado Él, para servirle, hermanos. Así que es necesario, así como este ejemplo de esta mujer, porque esta mujer tenía una gran fe, dificultades grandes, recibió malos comentarios, pero ahí permaneció. Ajá. Ahí permaneció hasta que logró su objetivo. Logró que nuestro Señor Jesucristo le hiciese ese milagro. Y si nosotros también hacemos lo mismo, hermanos, entonces Dios nos va a bendecir mucho. Gloria a Dios. Dios nos va a bendecir. Los beneficiados vamos a ser nosotros. A pesar de las indiferencias y problemas y malas circunstancias que se den,
Pero si permanecemos ahí, entonces seremos muy bendecidos de parte de Dios. Gloria a Dios. Y es necesario, hermano, de que nosotros, si creemos en nuestro Señor Jesucristo, que demostremos que es una fe viva la que Él nos ha dado. Un tercer ejemplo, hermanos, vamos a leer en Juan, en el capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 7. Dice, hermanos, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Aleluya. Gloria a Dios. Y hermanos, este es otro ejemplo, hermanos, de que demuestra, hermanos, de una fe es la que obedece a nuestro Dios. Aquí debemos de centrarnos, hermanos, en cómo Dios hizo el milagro a este ciego de nacimiento. ¿Sí? Aquí, hermanos, dice que esta persona había nacido ciego de nacimiento. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo le dio la vista y lo hizo de una manera bien diferente, digámoslo así. Y le dice que en el versículo 6, dicho esto, dice: escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. El versículo 7 le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Aquí nuestro Señor Jesucristo le dio una instrucción a este siervo, que después de haber escupido en la tierra e hizo lodo, se lo untó en los ojos y le dijo que fuese a lavarse al estanque de Siloé. La persona hubiera dicho: ¿cómo pues voy a recibir la vista si solamente me ha untado el lodo en los ojos? O otra persona: ¿y cómo es que voy a recibir la vista? También no lo cree y no lo hace, y no va al estanque y se lava. Pero no, esta persona sí creyó que Jesucristo podía darle la vista. Por lo tanto, hizo como nuestro Señor Jesucristo se lo pidió, fue a lavarse al estanque, y dice que cuando regresó bien. Gloria a Dios. Así que, hermanos, nuestra fe también se demuestra con obediencia. Usted y yo, hermanos, si obedecemos a la palabra de Dios, entonces demostramos que tenemos una fe viva, una fe que verdaderamente que hemos creído. Porque no podemos decir, hermanos, como le decía al principio, de que si nosotros recibimos a Cristo Jesús, pero no obedecemos a lo que Él nos dice, entonces no van a haber cambios en nuestras vidas, no va a haber nada nuevo en nuestra vida. Pero si nosotros, hermanos, sí le obedecemos a la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios nos va a cambiar a nosotros, nos va a bendecir también. Por lo tanto, si usted y yo, hermanos, obedecemos a la palabra de Dios, seremos transformados. Amén, gloria a Cristo. Pero si no obedecemos, hermanos, entonces no vamos a pasar de lo mismo. Así es. No vamos a pasar de lo mismo, vamos a seguir haciendo lo mismo que antes. Así que es ahí donde también debemos de pensar, hermanos, verdaderamente estamos obedeciendo a Dios, estamos haciendo lo que Dios nos dice, estamos haciendo la voluntad de Dios.
Estamos haciendo obedientes con Él. Porque Dios nos dice muchas cosas, nos pide muchas cosas en su palabra. Pero muchas veces, hermanos, nosotros, a pesar que la leemos, a pesar que la escuchamos, no obedecemos. Y eso, hermanos, demuestra también de que usted y yo tenemos una fe viva si realmente obedecemos. Así como este ciego de nacimiento recibió su vista, hermanos, nosotros también vamos a recibir algo grande de parte Gloria a de Dios, Dios. aleluya, Vamos a Padre. recibir algo hermoso de parte de Dios. Yo creo que en todo lo que estamos aquí, Dios ha hecho milagros en nuestra vida. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, y si nosotros seguimos siendo obedientes, Él nos va a seguir bendiciendo. Así es. ¿Sí? Aquí lo importante es que nosotros, hermanos, le obedezcamos a nuestro Dios. Porque eso también demuestra, hermano, que usted y yo tenemos una fe viva, que es la fe que verdaderamente tenemos que tener. Así es. Porque si nosotros, hermanos, decimos que somos cristianos, pero no obedecemos, entonces somos falsos, hermanos. Ahí sí estamos en un grande error, porque si no hay cambios en nuestra vida y no obedecemos a la palabra de Dios, es porque no hemos creído. Si no obedecemos a lo que escuchamos aquí, hermanos, es porque no hemos creído. Y ese es el gran error, hermanos, que cometen muchos cristianos. Leemos la palabra de Dios, le entendemos y sabemos qué es lo que Dios nos pide, pero aún así seguimos haciendo lo mismo en lo que fallamos una y otra vez y no cambiamos. Por lo tanto, obediencia a los que nos pide la palabra de Dios, y usted y yo debemos de obedecerle a Él y demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios que tienen una fe firme, una fe viva, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos ha dado estos 3 ejemplos. Hay más ejemplos, pero si seguimos viendo, hermanos, no vamos a tener tiempo. Pero solo seleccioné estos 3, hermanos, porque creo que enfatizan mucho, hermano, y demuestran verdaderamente la fe en acción, una fe viva. Así que, hermanos, usted y yo debemos de romper esos obstáculos con nuestra fe. Debemos de ser obedientes a nuestro Dios, hermanos, y debemos, hermanos, de que nosotros siempre debemos de acercarnos a nuestro Dios de cualquier manera. Pero también la palabra de Dios, hermanos, nos habla de que, y nos explica mucho, hermano, de que la fe sin obra es muerta, como lo decía el versículo principal. Aquí, hermano, como lo decía, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Esto demuestra a nosotros, hermanos, de que si nuestra fe carece de obras, entonces nosotros tenemos un corazón muerto, porque no vamos a ser salvos, hermanos, si no demostramos realmente de que nosotros somos cristianos. Tiene que haber algo en nuestra vida. Lo vamos a leer, hermanos, en Mateo, en capítulo 7, capítulo 7, versículo 16 al 23. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que él hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Es como le digo, hermano, si usted y yo no obedecemos a la palabra de Dios, seguimos y continuando siendo malos. Así que es importante de que usted y yo demostremos que somos obedientes a la palabra de Dios y que demos esos frutos, porque los hijos de Dios, el cristiano, se conoce por los frutos. Si somos, hermanos, verdaderos cristianos, vamos a dar frutos. Pero si no somos cristianos, hermanos, no tenemos una fe viva, entonces no van a haber cambios en nuestra vida, no van a haber frutos. En el árbol, hermanos, el que da fruto, hermanos, muchos piensan de que el fruto es la vida del árbol, pero en sí no, sino que la vida del árbol está en su raíz. Ahí está la vida del árbol. Y se va a conocer que es un árbol bueno si da fruto. Entonces, si no da fruto, entonces ese árbol de cualquier manera se va a secar. Es importante de que usted y yo, hermanos, demos fruto, porque si no, como dice aquí la palabra de Dios, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, notemos aquí, hermano, que dice que todo árbol que no da buen fruto, dice que no da buen fruto, quiere decir que pueden haber árboles que den fruto, pero a lo mejor estén en malas condiciones, estén podridos. Por lo tanto, hermanos, si nosotros damos frutos, debe de ser fruto bueno, no malo. Así que es ahí, porque si no, seremos cortados y echados al lago de fuego. Así que es necesario, hermano, de que usted y yo verdaderamente reflexionemos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y usted y yo, hermanos, debemos de estar firmes. Debemos de estarle sirviendo al Señor, listos y preparados para su venida. Demostrando, hermanos, que tenemos una fe viva, buscando a nuestro Señor Jesucristo en todo momento y no dejando que nada se interponga para buscarlo, ¿sí? Obedeciéndolo a Él en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. Así que, hermanos, usted y yo debemos de esforzarnos cada día más por demostrar qué tipo de fe tenemos nosotros. Que pase lo que pase, hermanos, siempre vamos a estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. No permitamos que los problemas, hermanos, nos alejen de Dios. Debe ser al contrario. Si hay problemas, debemos de acercarnos a Dios. Si tenemos necesidades, acerquémonos más a Dios. Dificultades, acerquémonos más a Dios, ¿sí? Y no hay nada mejor, hermanos, de estar cerca de Dios que estarle sirviendo. Así que, hermanos, sigamos adelante, esforcémonos y demostremos al mundo que nuestra fe es viva y no muerta. Cerremos nuestros ojos, hermanos.